De regreso con más de Al Punto Vespertino por EN Televisión. Bueno, una de las noticias más importantes de los últimos días en el país es el anuncio ya formal del aumento salarial al salario mínimo. Sí. Pero, ese aumento salarial que se ha anunciado con bombos y platillos, que es de un 20%, que se llegó a un acuerdo con el sector empresarial para aumentar un 20% al salario mínimo, no está el 20%, porque hay que aclarar bien, hay que informarle bien al trabajador, a quien le presta al trabajador, a quien le fía al trabajador, que es un 12% ahora en el mes de abril, efectivo el mes de abril, no, el mes de marzo. Abril. Abril, efectivo el mes de abril. Y un 8% en el próximo año 2026. Esos sí son en marzo. Lo de marzo del 2026. Es decir, que lo inmediato el trabajador, la trabajadora va a cobrar un 12% ahora. Pero el 8% para completar el 20% es el próximo año 2026. Hay que precisar eso porque aquellas personas que están ganando 10,000 pesos o 20,000 pesos y calculan que van a recibir un 20% de aumento y hacen compromiso, van a quedar cogidos. Porque la realidad es que será un aumento de un 12%. Los trabajadores pedían un 30%, el gobierno decía un 20%, los empresarios dijeron un 10% y hubo una transacción por un 12%. Esa es la realidad. Que nos vendan el 20% porque eso será en un año. Sabrá Dios cuántos de los empleados que el día de hoy podrán recibir ese aumento en abril, no lo van a recibir para el año que viene, porque ya o lo van a votar, o se va a morir, o va a renunciar. Entonces, hablemos de la realidad. Póngase claro, todos ustedes los que nos están viendo, de que van a recibir los empleados, un sector que no tampoco son todos los empleados del sector turismo, los empleados del sector zona franca, están fuera de eso. O sea, estos no recibirán ese aumento. Es para el sector sectorizado. Entonces, el no sectorizado. Entonces, y el salario mínimo. Y además, el servidor público tampoco está incluido. Que estaba oyendo a Pepe Abreu que está diciendo que hace falta que los empleados públicos, que son la gran mayoría, también sean compensados porque también pagan energía cara, transporte, alimentos, el arroz a 60 pesos, la carne carísima. Y aunque se dice que este no es un país que vive de arroz y huevo y habichuelas, sí, la comida es imprescindible para usted sobrevivir. Entonces, el aumento lo va a recibir un determinado sector y no es de 20%, es de un 12% y 8% el año que viene para aquellos que lo podrán recibir. Y el sector público, que no se haga todavía muchas ilusiones, aunque el gobierno fue el que impulsó el aumento del 20%, el gobierno no ha anunciado todavía ningún aumento en el sector público. Esperemos que haya una recomposición, que haya un análisis y que la realidad se aplique un aumento, porque con todo y eso que se hace este aumento, la población sigue con la canasta básica difícil de acceder a ella, porque llegar a un 47%, 47,000 pesos, de un 10 de 10,000 pesos que usted recibe, con un aumento de un 12%, queda muy lejos todavía, queda muy distante, y los precios de los productos siguen caros, a pesar de que se hable de que hay abundancia, que los mercados están llenos, pero los precios también están por las nubes. Bueno, no ganamos nada con un mercado abastecido si no tenemos poder adquisitivo para comprar. No ganamos nada con eso. Hay que resaltar, aclarar muy bien que el sector público no recibe un aumento desde el año 2012. Sí. O sea, 13 años el salario del sector público, el mínimo, frisado. Se han hecho algunos ajustes salariales en algunas instituciones del Estado Dominicano de manera parcial. De manera parcial, una institución pues hace un cálculo de cómo están sus ingresos y puede ser que le haya aumentado al trabajador, pero en sentido general no ha habido un aumento de salario al sector público, tampoco a las alcaldías, que ganan salario muy mísero. Señores, el salario más bajo, $5,000, el salario más bajo del sector público es el de las alcaldías. Hay personas, como muy bien dice Tomás, que ganan 5,000 pesos, 7,000 pesos, 8,000 pesos, que por eso justamente las alcaldías no estaban cotizando en la tesorería de la Seguridad Social. Tuvieron que hacer unos ajustes para que pagara esa deuda multimillonaria las alcaldías
a la tesorería de la Seguridad Social. Bueno, es que quede claro eso con relación al aumento salarial, una noticia importante de la semana. Como también esta semana importante fue la comparecencia del presidente de la República a la Asamblea Nacional, donde rindió cuentas de lo que fue su último año. Bueno, debió rendir cuentas de su último año, pero esta rendición de cuentas fue casi de 4 años. El presidente hasta se iba 2019 al 17, 19, 20, pero en el 2024 era lo que según la ley debe establecerse como norma. El presidente comparece ante la Asamblea, lleva ese informe que se presume voluminoso, que es lo que se hizo en todas las instituciones, se deposita ante las cámaras y el presidente hace un discurso con la valoración más trascendente de los hechos del pasado año, de los últimos 12 meses, y las cosas en perspectiva para el próximo año. Pero esta vez el presidente duró 2 horas 30 minutos hablándole, mucha gente durmiéndose ahí, había muchas imágenes, no quiero mencionar nombres, pero había mucha gente que estaba espabilándose ahí. Lo cierto es que hubo eso, yo me quedé esperando por lo menos que me hablara de Montegrande, no se anunció nada, hace más de un año se inauguró, entre comillas, la presa, que solo fue el reservorio donde están criándose el peces, embalse ahí. el embalse de eso, pero faltan los canales, faltan las tuberías para el acueducto, faltan los aditamentos para producir energía y por lo tanto Montegrande no está funcionando. Yo me quedé esperando eso, me quedé esperando que el presidente hablara de que va a someter el Código Penal para que se apruebe ya en Congreso, que es dirigido por él, que se va a aprobar el Código Laboral, que se va a producir la aprobación o reforma de la Ley de Seguridad Social. Todo eso yo estuve esperando, pero bueno, me quedé. Realmente ese 27, el jueves pasado, pues estuvo bastante locuaz el Congreso de la Nación, porque el presidente del Senado, en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional, para mí que habló demasiado. Entonces el presidente Abinader, pues, como usted muy bien dice, hizo un resumen de prácticamente 5 años de ejecutoria gubernamental. Y él no es el primero en hacerlo. La mayoría de los presidentes hacen lo mismo, también copian y hablan de años anteriores. La gente espera que se le hable de los 12 meses que han transcurrido desde febrero 2000, en este caso 2024, a febrero 2025. Eso es lo que la gente espera y pienso que los presidentes deberían ser bien asesorados, porque a la gente le presta mucho más atención cuando los presidentes son precisos y concisos. Ese discurso llega más, pero tal parece que algunas ejecutorias, pues, no estaban bien. Y hay que decir que el presidente, o todos los presidentes cuando van ahí, deben llevar optimismo, sembrar optimismo en la población, hablar de lo positivo. La oposición inmediatamente tiene que salir a cuestionar a criticar y ver las cosas que se esperaba que dijera y no lo dijo el presidente de la República. Eso es normal, que el presidente siempre ilusione, pero también tiene que ser normal que se digan las verdades, porque, por ejemplo, un aspecto que yo escuché el día de ayer, el presidente hablaba de la reducción de la pobreza, y a mí me tiene eso como preocupado, o no sé cómo definir eso. Se habla siempre de que se redujo la pobreza porque se está distribuyendo 3.676 raciones de comida en los comedores económicos. Y antes eran 2.000 millones. Tú dices, acabar con la pobreza es repartir un plato de comida. No, aumentar. Incluso la comida de los comedores, en el comedor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, me desayuné la semana pasada, es gratis. Bueno, pero eso seguiremos comentándolo. Este discurso va a ser objeto de mucha discusión todavía. Volvemos a una pausa y seguimos en Al Punto Vespertino por EN Televisión.